Él va a avivar tu vida. Él va a traer cosas nuevas a tu vida. El desierto es un lugar de entrenamiento, de capacitación, de formación. El desierto es un lugar donde se forman guerreros, hombres de guerra, hombres fuertes que aprenden a creer. Vemos lo que Pablo dice en la Escritura. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes él dice, yo aprendí a tener hambre, a pasar necesidad, a tener comida, a tener abundancia, a tenerlo todo. Yo he aprendido a creer en el Creador. Yo he aprendido a creer de que Dios está conmigo para darme una victoria. Yo he aprendido que Dios está conmigo para darme una bendición grande. Yo he aprendido a creer que Él va delante de mí para que mi vida esté fuerte, para que mi vida esté llena, para que mi vida esté fortalecida. Yo he aprendido a creer en Él. Creer en Dios no es algo tan sencillo. Creer en Dios tienes que morir a tu yo, a tu ego, a tu naturaleza pecaminosa, a tu naturaleza mundana, a tu naturaleza dependiente de este mundo, para que la nueva naturaleza que depende de Dios te permita ver día a día donde tú vives bajo grandes milagros. Porque la gloria de Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Él te está preparando como un guerrero. El eterno Dios sacó a Israel del desierto, y todas esas personas que sacó del desierto, le sacó de Egipto y la llevó al desierto. ¿Qué hizo Él? Empezó a prepararla, a entrenarla primeramente en su fe, para que aprendan a mirarle, a creer en Él. Pero lo que vemos en ellos, lo primero es la queja, cuando se ven ante el mar, quejándose. ¿Ya no vieron 10 plagas que el eterno Dios trajo contra Egipto? ¿No vieron la manera, de la forma tan porosa como la mano lo sacó? ¿O acaso la diestra del Creador se ha cortado para salvarte en este tiempo? ¿Y qué hicieron ellos? Fue quejarse. Gracias a la misericordia de Dios, Dios escuchó a Moisés. Moisés, que clamas, que tiene en la mano la vara de poder de autoridad, levántala, el mar se abre. Caminan 3 días y al tercer día se les acaba el agua y ya empiezan ellos a quejarse porque no tienen agua. No tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos agua. Y quejándose delante de Dios. Moisés clamó, Dios le muestra un río, pero un río amargo, se quejan. Dios le muestra un tronco seco, lo lanzan a ese lago y el agua se pone bien dulce, útil para el consumo humano. Y ahí vemos escena tras escena donde ellos se quejan. Cada queja te resta en tu vida espiritual. Una queja espiritual es un símbolo menos. ¿Cuánto más tienes en tu expediente espiritual, en tu hoja de vida espiritual? ¿Cuántas notas positivas tienes? ¿Son más las notas positivas o son más las notas negativas? Porque a la hora de sumar, no pasaste el desierto. 2026 no pasaste el desierto. Pero tú no eres así, tú lo vas a pasar. 2027 empieza de nuevo otra vez en el desierto. No, Dios, otra vez no. Pero aprende a gozarte en el desierto. Aprende a darme gozo, a mi alegría. Ya llega a 41 y nada que me casa. Cristo va a llegar y no me voy a casar. Ya llega a 42 y no tengo hijos. Cristo va a llegar y no voy a ver mis hijos. Aprende a gozarte, muere. ¿Cómo es morir? Que ya eso a ti. Me case, soy feliz. Tenga hijo, no tenga hijo, soy feliz. Prospere o no prospere, soy feliz. Me levante Dios espiritualmente o no me levante espiritualmente, soy feliz. Dios me levante un ministerio grande o no me levante, soy feliz. Estoy feliz contigo, Espíritu. Soy feliz contigo, mi Padre Dios Todopoderoso. Soy feliz contigo, mi Señor Salvador Jesucristo. Soy feliz contigo. Ese es morir. Y cuando tú mueres de repente, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Dios te está visitando porque aprendiste a creer en Él y a esperar en Él. Es una clave muy importante. En nuestra vida como cristianos es una clave muy importante que tenemos que aprender a ser fuertes en Dios y a creer en Él y a llenarnos mucho más de Él y ver que en el desierto te está preparando. Israel, dicen que tenía que pasar el desierto 9 días o 12 días, pero las quejas de ellos ya iban acelerados de Egipto. Con todo, se hallan con esa pared de agua y en lugar de adorar a Dios, empiezan a quejarse. Ya ahí la velocidad se le está disminuyendo. Pasan el desierto, se quejan, ahí Dios le está restando velocidad. Empiezan a quejarse y cuando pueden ver lo último que rebosó todo, se quejan de que Dios no puede hacer el milagro de entregar la tierra que fluye leche y la miel y vencer esos gigantes. Se quejaron, nosotros somos como cucarachas, somos como langostas ante esa gente. No.
pero cree, mira todo lo que ha hecho Dios. Y todavía ustedes muestran duda. Hay creyentes que tienen dudas. Hay creyentes que tienen mucha incredulidad, aunque son creyentes, pero son incrédulos. Cuando tú le hablas de cosas de fe, la mente enseguida la razón le dice, eso es pura mentira. ¿Cómo va a avanzar si no tiene fe? Cuando escuchas el testimonio de otras personas, lo que Dios hizo en ellos, de cómo Dios proveyó, de cómo Dios los ayudó, cómo Dios los sanó, o cómo Dios los liberó de esa enfermedad terminal de muerte. Yo no creo. Y aunque se esté muriendo, yo no creo en eso. Tienes que tener fe, porque para que veas que el reino de los cielos y su respuesta, tienes que tener fe. Sin fe es imposible que tú tengas, que tú agrades a Dios. Si no hay fe, Dios no se moverá para sacarte, para liberarte y para ayudarte. No te va a poder ayudar. Por eso tenemos que ser preparados. Pero toda esa gente duró ¿cuánto? De 12 días o 40 días que iban al desierto, duraron 40 años. Y toda esa generación de 40 años buscó contaminar también a sus hijos que no iban a heredar el desierto. Ellos dijeron nosotros, no dijeron nosotros, dijeron nuestros hijos van a morir. Y también nosotros más atrás vamos a morir. Todos ellos van a morir en el desierto. Pero no, murieron todos ellos que salieron de Egipto, pero sus hijos que fueron entrenados y capacitados en el desierto y que creyeron en Dios no se dejaron contaminar, sino que creyeron en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los que nacieron en el desierto, esos que nacieron en el desierto, esos guerreros, esos hombres y mujeres de guerra, Dios los tomó y los llevó a heredar la tierra que fluye la leche y la miel. No se habían circuncidado, pero fueron circuncidados para ver la gloria del Creador. Por eso tenemos que estar atentos a nuevas generaciones. En la política se trabaja mucho con esto. Quizá viene una persona que hizo cosas grandes, y entonces ya cuando esperan cierto tiempo, cuando cada 10 años, cada 20 años, empiezan a hablar como algo nuevo y como esa generación nunca vivió eso, le creen a esa persona y de repente el país cae en una rama comunista porque la juventud eligió a alguien que venía con una mentalidad engañosa para destruir un país. Pero el cristiano tiene que tener conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo he escuchado que hay un ala en la política y se llama el Partido Comunista Cristiano. Sí, pues ¿qué le pasa a estos pastores? ¿Será que no tienen conocimiento qué es el comunismo? El comunismo de Lenin, el comunismo de este hombre Mao Zedong, o no tienen conocimiento del conocimiento de Joseph Stalin, o el conocimiento del comunismo de Fidel Castro. ¿Qué le está pasando? O el comunismo de Chávez. ¿Qué le está pasando a la gente? O sea, las generaciones fácilmente son engañadas. Pero cuando tú estás en la Biblia, nadie te engaña. Porque tú sabes para dónde tú vas. Tú estás centrado en Cristo. Y cuando tú votas por alguien que está en la extrema coherencia. Vota por alguien que es una persona íntegra. Vota por alguien que es una persona de que en verdad va a defender los valores de la familia, los valores de la seguridad, los valores de la prosperidad, los valores de avanzar. Y a la gente que defiende los valores, ¿sabe cómo le dicen? Le dicen personas derecha, la extrema derecha. O sea, la extrema derecha porque defiende lo bueno. Defiende los derechos de los ciudadanos, es verdad, defiende los derechos de los ciudadanos, defiende la salud de los ciudadanos, defiende la seguridad de los ciudadanos, defiende el bien de los ciudadanos, defiende los derechos humanos de los ciudadanos, no de los delincuentes. Entonces estas personas que piensan de esta manera tan bonita, le dicen, son de extrema derecha. Pero los que defienden la maldad, ellos sí son buenos. Los que defienden el aborto, los que defienden el homosexualismo, los que defienden el cambio de género en los niños, los que defienden la legalización de la droga, los que defienden los delincuentes, los que defienden los derechos humanos en los delincuentes, porque ellos son seres humanos y tienen derechos. ¿Qué derecho puede tener alguien que ya mismo infringió los derechos de otros, quitando la vida o golpeándolo, robándolo, dañándolo? No tienes ningún derecho y tú renunciaste a tu derecho, ni derecho a votar debes de tener. Y deben de quitar eso, el derecho a votar a la gente que está privada de libertad. Porque su derecho, los delitos los priva de los derechos durante todo el tiempo que ha de estar toda la reja. Y tiene que salir reformado.
Porque si vuelves a reincidir, te vas a quedar para siempre en ese lugar. Y Dios quiere liberarnos de la prisión. Primeramente de una prisión física, porque hay gente que está presa en una prisión física y después